En Senegal, el 75% de la población es menor de 35 años. Queda en África Occidental y dejó de ser una colonia francesa en 1960. Su capital es Dakar, una ciudad bañada por el Océano Atlántico, con más de 1 millón de habitantes que transitan sus calles a pie, en pequeños buses y en motos. Es una ciudad vibrante, donde se escuchan idiomas de toda África. Parece increíble que a solo a unos pocos minutos del centro exista esta reserva natural. Grande Niayes bu Pikine bi ñuy wax la Grande Niayes de Pikine ñun nag maraîchage lañ fiy def fii nag dafa nekkoon zone boo xamee ni ça fait partie des zones humides de Dakar yi mu nekkoon la Grande Niayes maraîchage lañ fi doon def depuis suñu paa yi ñoo fi nekkoon papa yi boobu ba léegi nag après ñun jeunes yi ça se transmet comme li ma wax de père en fils léegi ñoom ñoo fi nekk occupé ko waaw parce que bu njëkk c'était les villages traditionnels. PAP forma parte de lo que se conoce como agricultura urbana, una salida laboral para muchos senegaleses que después de largas luchas sociales lograron que la zona se declarase como reserva natural. Fii moom nous sommes dans une tool bi ñu nekk nii pataas lañ fiy bay parce que pataas bi aussi dafa nekk benn légume feuille boo xamee ni c'est très prisé actuellement waxuma la mel li ñuy bay rek mais même sur le plan climat ak affaire bi demee noonu yëpp dafa am solo te rôle bi muy jouer encore envers mu jëmaat ci population yi am nañ njariñ parce que da leen permettre ñu mën a mucc ci affaire gaz carbonique yi ak yooyu waaw ak changement climatique yi am ak yooyu yëpp. Caminando con PAP conocimos a Ahmed, presidente del Consejo Departamental de la Juventud de Pikine, la zona donde se encuentra la reserva. Ahmed forma parte de un cambio que ha venido sucediendo en el escenario político senegalés. Es joven y se reivindica panafricanista. Las manifestaciones previas a las elecciones estaban llenas de jóvenes senegaleses que pedían cambios urgentes, dotados de un sentimiento anticolonial, hastiados de la corrupción y con ansias de un recambio generacional. Se contabilizaron 56 muertos por la represión de esas protestas. Tras las elecciones y la salida del expresidente Macky Sall, asumió Bassirou Diomaye Faye. Con 44 años, se convirtió en el presidente más joven de la historia del país y de toda África. Junto a él, el primer ministro, Ousmane Sonko, referente indiscutido del movimiento. Con la llegada al poder en marzo de 2024 de la coalición de izquierda PASTEF, los patriotas, se cristalizaron en el gobierno los cambios que se pedían en las calles. Obtuvieron en primera vuelta más del 54% de los votos y más tarde ganaron la mayoría en el Parlamento. Ahmed nos invita a acompañarlo a conocer el centro cultural comunitario donde participa. Maintenant, c'est vrai que tout ça aussi, il y a une idéologie qui sous-tend tout ce que je viens de dire, notamment le panafricanisme. Nous sommes des panafricains et nous sommes très attachés à ces questions de souveraineté. On ne parle plus de décolonisation, ça c'est une période qui est révolue, mais actuellement, comment les fils du Sénégal, comment les fils et les filles de l'Afrique peuvent se donner la main donc, pour construire nos pays, pour construire notre continent. La bandera del panafricanismo fue levantada en diferentes momentos históricos y por figuras políticas muchas veces contradictorias entre sí. Sin embargo, es posible definirlo como un movimiento de emancipación y de reapropiación política y cultural de la identidad de los pueblos africanos y afrodescendientes, en oposición a los discursos colonizadores y racistas provenientes de Europa. Un gobierno de los africanos y para los africanos. Actualmente existen en el continente otros gobiernos que encaran transformaciones sociales bajo esta premisa, aunque cada uno con sus particularidades. El presidente Faye se ha reivindicado como panafricanista de izquierdas. En línea con sus políticas, ha decidido que Francia debe retirar sus bases militares del país y se ha puesto sobre la mesa la necesidad de rever los contratos de extracción de petróleo senegalés, según el ministro Sonko, para reequilibrarse en interés nacional. Desde las bases del movimiento, suman además reivindicaciones sobre la juventud, el desempleo y la formación.
Et parmi ces priorités, il y a l'éducation et la formation des jeunes. Vous savez, on est dans un pays où tout est à construire et je pense qu'aujourd'hui, il est important quand même que l'on forme les jeunes en fonction des besoins de notre pays. L'autre aspect, donc, c'est naturellement la question du chômage des jeunes qui ne cesse de croître et c'est tout à fait normal parce qu'il n'y a pas encore de solution structurelle par rapport a ce problème du chômage des jeunes. La pesca es fundamental para la economía senegalesa, contribuye al 3% del Producto Interno Bruto y es una fuente clave de empleo. Proporciona trabajo directo e indirecto a más de 600.000 personas, lo que representa cerca del 17% de la población activa. En la costa de Dakar conocimos a Mamadou, quien nos cuenta que en los buenos tiempos podía ganar $15 al día vendiendo su pescado, pero que ahora la situación es diferente. boo gisee genn wàll booy yëpp dugg ci mbokk mi naqari géej gi moo tax ñenn ñi dañ jaay sax seen matériel yi pour dem ñenn ñi dañ jaay sax seen matériel pour dem bu ñu amoon li leen gënal duñ jaay seen matériel di dem warooru 2 millions nangam nga wanteer ko ci 1 million pour dem bu ñu amoon lu ñu gënal moom duñ dem. pour dimbali ñun mool waaw ñun mool moom yàlla rek moo ñu mën a dimbali yàlla moo ñu mën a dimbali instant mais comme ñoom niñ def nii bon. comme bateau yi ñu tere ñu mbaal ak yooyu noonu waaw xëy na fi rek jëmmi jamono mën na am changement comme que tere nañ leen parce que ñoom lu si ëpp ñoom ñoo ñu daan yàqal waaw ñoom ñu daan yàqal quoi zone bi nga war a neppee yëpp ñoom dañuy ñëw mbaal jël li ñu soxlawul ñu tuur ko ci géej gi xam nga loolu du naatal géej waaw mais amaana comme que gaare nañ leen nii xëy na fi rek jëmmi jamono dina baax bu soobee yàlla incha allah. Mamadou hace referencia al fin del acuerdo de pesca entre Senegal y la Unión Europea. El fin del acuerdo golpea principalmente a barcos españoles y franceses. Permitía pescar 10.000 toneladas al año de atún y 1.750 toneladas de merluza, algo que sus críticos señalaban como una sobrepesca por parte del norte global que perjudica la subsistencia de los pequeños pescadores locales. La falta de pescado y por ende de trabajo para los pescadores senegaleses parece estar estrechamente relacionado con la migración a Europa de muchos de ellos. Viajamos hasta Umbur, a unos 100 kilómetros de Dakar, sobre la costa atlántica. Allí funciona un gran mercado de pescado donde las pequeñas barcas salen a diario y descargan en la orilla el pescado fresco. waaw mais damay dem voyage da ñëw maa ngi jóge ko fii ba Gambie da ñëw fii di liggéey si fii mais affaire bi daa doxul te neexul ndax dëkk bi léegi géej gi amatul jën. fii nag liggéey moo ñu fi indi ndax jafe-jafe ju métti ji te liggéey bu neex moo ñu fi indi ñun gaal yi lañu yaakaar te ñun dañuy téye kees te fele-fele yi nii baaxaanuñu ci géej ñun bu ñu sañoon ñooy jógee fii da ngay gis xoolal téeméeri mool xoolal yab ay mool du indi waasintóor xoolal gaal gi ñaari fan la fanaan ci géej gi mënul indi yaboo yi fele-fele yi nañ fi jógee te yàlla tax ñun loolu la ñuy ñaan yàlla maa ngi jógee ba Juwaalo am na gaal gu fa tembee dem bu Espagne man maa ngi nii di bëgg a dem man moom bu ma gisee damay dem bu ma gisul damay dem. La falta de trabajo, y en especial el desempleo juvenil, es uno de los aspectos que más preocupan al gobierno. En las calles de Dakar conocimos a Liu, un vendedor callejero que llegó en 2019 desde la región de Kaffrine, a 300 kilómetros de la capital, para intentar ganarse la vida y ayudar a su familia. Mais diggante 2019 ba 2023 bi dëkk bi neexoon na mais léegi moom neexatul parce que lii ñu ngi ko doon jëlee kilo ba 5000 ba 6000 léegi nag gars yi yokk nañ ko 8000 ba 8500 ba 7500. La relación entre migración y falta de trabajo es algo que aparecerá constantemente en todas nuestras entrevistas, pero sospechamos que no es el único factor que interviene en este fenómeno. Decidimos visitar a un experto en el tema para que nos dé más herramientas y entender el fenómeno en todas sus dimensiones. Un fait nouveau, c'est la participation de la jeunesse dans les enjeux de la mondialisation. Et cette question nous a été posée quand nous étions il y a quelques années à Kolda, lorsque moi-même j'ai demandé à un jeune qui avait 16 ans, 14 ans, 15 ans d'ailleurs, je lui disais mais pourquoi il est revenu? Je lui dis mais pourquoi tu voulais migrer? Il m'a dit je voulais rejoindre la mondialisation.
Et ça, je pense qu'on n'y travaille pas souvent, on est beaucoup plus sous les angles économiques, sous les angles de pauvreté. En Dakar, muchos observan con preocupación los ascensos de expresiones de ultraderecha que alimentan discursos de odio contra los migrantes en diferentes lugares del mundo. Le développement de mouvements en Europe, qui sont des mouvements, disons-le de manière claire, opposés à l'exercice du droit à la migration, des mouvements qui sont des mouvements de rejet fondés sur la xénophobie, entraînent des crispations et des exigences de plus de respect dans les relations internationales. Donc, les questions migratoires ont cessé d'être des questions de population. C'est des questions de géopolitique et de géostratégie. Cuando se habla de migración y África, suele asociarse rápidamente con Europa, pero la migración dentro del continente africano es significativamente mayor en términos de volumen en comparación con la migración de africanos hacia Europa. Según la Organización Internacional para las Migraciones, la mayoría de los migrantes africanos, el 52%, se mueven dentro del propio continente. Solo el 27% de los que migran desde África tienen como destino Europa. J'ai 19 ans, je suis étudiante en sciences politiques relations internationales. Je suis de nationalité congolaise, d'une mère sénégalaise et d'un père nigérian. Pour le futur, j'aimerais entamer une carrière diplomatique. La historia de Sani, donde su familia y ella misma provienen de una pluralidad de países del continente, se repite en las calles de Senegal. Un país que, gracias a sus oportunidades laborales y su estabilidad, atrae a muchos migrantes dentro del propio continente. Cependant, il y a toujours des questions un peu xénophobiques de oui, on prend pas ci, on prend pas ça, ça existe. Malheureusement, en Afrique, nous faisons face à des problèmes de xénophobie. Cependant, on ne généralise pas le cas. Il y a des personnes d'autres origines qui ont réussi à s'installer, s'adapter. Decidimos viajar a Barcelona, donde hay una gran comunidad senegalesa. Queremos conocer los motivos que los llevaron a migrar, los problemas que enfrentan y las soluciones que encontraron. Asís es fundador del Sindicato de Manteros y responsable del taller de Top Manta, una marca de ropa social y solidaria. La mayoría de nosotros cuando llegamos a España venimos con un objetivo de trabajar. En Senegal habían como rumores de que España necesitan trabajadores, sobre todo en el sector de agricultura, pero también hay una parte importante en Senegal de la juventud que se dedica a la pesca, que se quedan sin trabajo y utilizan de hacer su cayuco para venir a Europa, ¿no? Asís nos cuenta que durante los primeros años de su migración, la situación no fue para nada fácil. Hemos estado durante varios años aquí sobreviviendo porque al llegar aquí la ley de extranjería nos negó el derecho a trabajar. Entonces esto implica pues la persecución policial, detenciones, multas, incluso deportaciones. Pero luego de procesos de lucha y organización, el colectivo cuenta hoy con un local donde venden sus propios diseños y un taller donde trabajar. Empezamos a plantar cara, ¿no? la policía y toda la violencia institucional y social, ¿no? Y aquí nace la idea pues, de crear nuestra propia organización, ¿no? Para denunciar, visibilizar todo lo que nos estaba pasando, porque parecía que la gente no la veía. La historia de Asís es solo una de las miles que existen de los senegaleses que lograron residir en Europa. Todas son diferentes, aunque con obstáculos similares como el racismo institucional. Muchos otros no lo logran y pierden la vida en el Mediterráneo.
Volvemos a Senegal, donde los cambios no solo se dan en la esfera política o social, sino también en la infraestructura que afecta el día a día de los senegaleses. Moverse en Dakar muchas veces puede ser un desafío cuando se trata de evitar los embotellamientos. La mayoría de las personas se mueve en estas camionetas de los años 60, que en francés se llaman car rapides. Van decoradas y son muy vistosas. Por algo se convirtieron en un ícono de la ciudad. El viaje más económico comienza en los 15 centavos de dólar. Pero a estas alternativas se han sumado en los últimos años nuevas formas de movilidad para los trabajadores que diariamente transitan sus calles. En diciembre de 2023, bajo el gobierno del expresidente Sall, se inauguró un BRT, un sistema de transporte masivo que utiliza autobuses en carriles exclusivos. Cuenta con estaciones seguras y es 100% eléctrico. Fue construido por la empresa china CRBC, una de las tantas inversiones que los capitales del país asiático han llevado adelante en Senegal. La construcción fue todo un hito para la capital, empleó 1.500 personas. Parce que dañ daan gis da nga daan bëgg a dem fenn pour nga mën faa dem day metti trop mais jamono bii nii am nañ BRT am nañ TER. El tren expreso regional que menciona Ndie fue inaugurado el 27 de diciembre de 2021. Peut faire 1 heure ou 30 à 45 minutes avec le TER. Donc vraiment il y a une évolution sur le transport public sur le Sénégal. La unidad más pequeña y popular en Senegal para moverse en distancias cortas es la mototaxi. Mohamed solía hacer ese trabajo. Parce que bu njëkk dama doon def taxi mais léegi daanaka taxeetuma li ñuy wax en livraison laay def mooy cak-cak di dox ay service ak yooyu mais ne ko dëgg fa yàlla dañ naan jakarta yi yàqu na wala yàquwul mais man d'accorduma loolu parce que dëgg fa yàlla man maa ngi ci gis sama bopp parce que maa ngi ciy liggéey mi ngi may suturaal mi ngi may sagal parce que maa ngi ciy def tamit li war samay njaboot ak. Mohamed nos cuenta que tiene un pequeño emprendimiento que comenzó con los ahorros que ganó manejando la moto y nos promete mostrarnos el lugar esta semana. De vuelta en Dakar nos encontramos con Abdul, consultor en educación y formación. Queremos preguntarle más sobre los obstáculos y las oportunidades que implica emprender pequeños proyectos en Senegal. Abdul cree que para poder crear un mejor escenario de oportunidades para los jóvenes y los trabajadores en general, debe reafirmarse la soberanía del país en áreas claves. De toutes les crises que nous avons traversées ces dernières années, surtout il y a une dizaine d'années et surtout ces 5 ou 6 dernières années, nous avons eu une irruption de la jeunesse dans le champ social, mais également dans le champ politique, ce qui s'est concrétisé par l'arrivée au pouvoir de jeunes acteurs politiques qui ont décidé de relever le défi pour faire face aux difficultés du pays. Tantôt on parle souvent d'anticolonialisme, droit des Français, des choses comme ça, mais il est bon en fait de dire que quand même que chaque pays a le droit de pouvoir disposer de ses ressources comme il l'entend. Il est difficile d'admettre qu'avec toutes les ressources que nous avons ici au Sénégal, qu'aucun investissement véritablement prioritaire ne puisse être réalisé parce que simplement le pays est dans ses partenariats et perd beaucoup. Mohamed, el conductor de mototaxi, finalmente nos envía un mensaje. Nos cita en Thiès, donde tiene su pequeño emprendimiento de semillas que logró montar con las ganancias que obtuvo trabajando con su moto. Ñu ngi ko commencé en 2023 ba 2024 yaakaar naa mi ngi soog am 1 an ñu ngi jaay wàllum aliment volaille bétail ñu ngi jaay ngooñ ñu ngi jaay en même temps ay ginaar ay mboq lépp noonu lépp loo xam ne dafa jëm ci ay xar ay loolu yëpp moom la ñuy jaay fii ci place bi waaw ñu ngi ci booy ñu ngi nii ci biir ñoom ñoo fiy liggéeyee ay Babacar Cissé ñoom ñëpp man nag le seul entrepreneuriat la parce que en moto Jakarta de livraison moom laa yor. Mohamed nos acompaña a conocer a otros vecinos que también tienen su propio comercio local. En este caso, una sastrería.
Buenos días. Salam alaikum. Maaleykum salaam. ba ma tàmbalee liggéey nag ça fait depuis 2011 laa commencé liggéey tailleur sama papa moo ma ko jàngal maa ngi samay frère nekkoon fa ba ni ma ubbee sama atelier fii ci Moussante depuis 2014 laa ubbi fii métier bi nag nekk na métier bu neex métier moo xam ne ni wax dëgg fa yàlla ku nekk mën na cee gis sa bopp ndax boo xoolee tenue moderne yi ak tenue traditionnelle yi lépp dañ koy liggéey ba pare dañuy jël ci moderne bi aussi ak traditionnel bi ñu boole ko créer ci ay création yoo xam ne nii wax dëgg fa yàlla. La vestimenta tradicional senegalesa es una expresión vibrante de la cultura, la identidad y la historia del país. Tiene muchísima presencia en las calles, tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Samba trabaja en la sastrería con su hermano Gora. nga xam ni tey couture yi nga xam ñoom lay def boo xoolee ci sunu wàllu aada ñun africains yi rawatina fii Sénégal particulièrement tenue africain yi nga xam ne moom la ñuy sol ñun boo xoolee moom la ñuy nekk di liggéey lii ma sol boo xoolee ci liggéey yi nga xam ne sunu xel la yàlla jagleel ñu ko ñu di ko def la boo xoolee tamit sunu président de la République muy monsieur Bassirou Diomaye Faye boo xoolee particulièrement tenue yi muy sol yëpp fii lañ ko liggéey fii ci réew mi mu nekk ay ndaw réew mi yoo xam ni ñoo koy defar jël seen xam-xam ak seen doole. Volvimos al mercado de pescado en Umbur, a 100 kilómetros de Dakar, donde las mujeres nos contaron su rol y sus preocupaciones. léegi daal ñun jigéenu Mbuur ñoo ngi nii bu ñu xëyee dañuy bàyyi suñu njaboot yi ginnaaw ñoo ut si fii lu ñu yóbbul njaboot bi ci géeju Mbuur bi nga xam ne si lañu suñu teraanga nekk buñ toogee fii nag gis nga gaali kii ñu buñ ñëwee jaaykatu jën yi buñ amee seen junni ñu jaay dañuy fay juuti nag ñun ñi dañuy fay juuti buñu dañu nangoo may sax léegi fu ñu jaayee ñun ñi dañuy dàq ba but fee ci kaw dañuy dàq ñun daal xam nga lu ñu bëgg daal di ñaan yàlla daal fii ñu am lu ñu liggéeyee dimbali suñu njaboot gi. Las mujeres senegalesas también encuentran espacios para la participación política y los proyectos de economía popular. Es el caso de Ndie, presidenta de la Comisión Femenina y de la Pequeña Infancia del Consejo Departamental de la Juventud de Pikine. ci GIE bi nag ñu ngi ciy def lu bëri am na parce que ñun GIE bi ëpp nañ plus de 30 personnes 30 jeunes filles parce que gis nañ pour nga entreprendre Sénégal foog nga regrouper wu def ay groupement de jeunes filles yoo xam ne dinañ mën a yëngu ci dara parce que gis nañ ne état mënul ñëpp mënuñoo dugg fonction publique pour xam loolu nag moo tax ñu regrouper wu en GIE. GIE bi nag am na ñoo xam ne pressing la ñuy def pressing bi nag ñu ngi ko jotee ci développement communautaire moo ñu formé woon. Además de la cooperativa de lavandería, juntas emprendieron un negocio de cereales, aunque con dificultades. jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi koy rencontrer parce que amuñu matériel. CDJ amoon na benn subvention boo xam ne mayoon nañu ko pour ñu commencer liggéey mais gis nañ ne marché bi tamit dafa saturé parce que gisuñu jeunes filles yuy def ci wàllu transformation céréale. En el barrio de Plateau, de la capital senegalesa, nos encontramos con la antropóloga María Luz Espiro. Luz estudia en profundidad los flujos migratorios en Senegal y América Latina. Nosotros cuando pensamos en migración de África a Latinoamérica pensamos por ahí más en la época de la esclavitud, que bueno, fue otro tipo de migración forzada. Sin embargo, hacia fines del siglo XX, principios del siglo XXI, se da una nueva etapa migratoria para Senegal. Y digo nueva porque bueno, las principales migraciones senegalesas fueron hacia Europa, hacia países con los que Senegal tenía vínculo colonial, por idioma y demás. Y Latinoamérica empieza a aparecer un poco tardíamente en el mapa de las posibilidades para migrar para los senegaleses. Sheikh es uno de esos migrantes que eligió Latinoamérica como destino. Llegó a Argentina en 2014 y trabaja vendiendo en un local de la terminal de ómnibus. Vamos en busca de su historia en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
Sí, hablé con un tío que estaba acá y me dijo que Argentina seguro que no es como Europa, pero es mejor que Senegal. Se puede ganar la vida y mejorarse económicamente. Y ahí decidí venir. Son un montón de motivos que se van entrelazando. Entonces, las posibilidades de una vida mejor afuera, pero también las posibilidades de descubrir otros lugares, de ir a vivir a donde está un primo o un pariente. Estoy bien y no pienso moverme de acá. Estuve en Europa y sé lo que hay ahí y me siento bien acá, por suerte. Y tengo 2 hermanos también, uno está en Estados Unidos, otro está en Italia. Y entre los 3 mantenemos la casa, lo que comen. Si lo que quiero lo consigo hoy, mañana mismo me voy y no vuelvo más. A nadie le gusta estar fuera de su tierra. Los testimonios del colonialismo y la trata transatlántica de esclavos están presentes en la actualidad. Durante más de 400 años, 15 millones de hombres, mujeres y niños fueron víctimas del comercio de esclavos, uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. La isla de Gorée, a unos 3 kilómetros de Dakar, fue el centro de comercio de esclavos más importante de las costas africanas entre los siglos XV y XIX. Estuvo sucesivamente bajo la dominación de portugueses, holandeses, ingleses y franceses. Hoy se puede visitar como parte del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Senegal parece estar en un momento clave para poner su destino en sus propias manos. Un momento de definiciones políticas y transformaciones sociales, con una esperanza en el cambio y en el futuro que parecía perdida, a pesar del contexto geopolítico mundial turbulento, con el ascenso de expresiones racistas, con el crecimiento de la xenofobia contra los migrantes y de discursos de odio contra el Islam. A pesar de todo eso, la sociedad senegalesa parece haber encontrado la oportunidad para un cambio. Le contexte aujourd'hui impose à chaque acteur sénégalais, à chaque citoyen sénégalais, de se mobiliser d'abord lui-même, de se dire que je suis partie prenante, d'être acteur de changement, d'être moteur de changement lui-même, et que cela puisse aboutir à une dynamique collective au niveau national, afin qu'on se retrouve dans un pays qui retrouve également progressivement sa souveraineté, un pays qui améliore sa gouvernance, un pays qui améliore également cette volonté d'être ensemble, de construire quelque chose au bénéfice de tout le monde. Aujourd'hui, on parle du slogan Jub Jubal Jubanti, c'est-à-dire agir dans la droiture, rectifier, corriger pour aller plus loin. C'est ça, c'est en se référant aux périodes passées où fondamentalement il y avait un phénomène d'exclusion et d'accaparement des richesses qui aujourd'hui n'a jamais, on le constate, n'a jamais permis à ce pays de décoller et c'est le moment de le faire plus ou jamais. ¿Podrá el gobierno estar a la altura de los cambios urgentes que demanda el pueblo senegalés? ¿Qué obstáculos podrían poner los grandes intereses de las potencias occidentales? Sin dudas hay muchas preguntas que solo se responderán con el cambio, pero lo que está claro es que en Senegal soplan vientos de cambio.